El tema de hoy interesantísimo porque afecta a muchas personas, que como les platicaba la semana pasada, y vamos a hablar de la gastritis. ¿Qué es eso de la gastritis y por qué es tan importante tratarla muy bien en su momento? Porque puede traer consecuencias realmente tremendas, aparte de que siempre la gente que lo está padeciendo, pues sufre bastante, realmente es una incomodidad todo el tiempo andar con estas inflamaciones y con esto que llamamos gastritis, que ahorita vamos a desmenuzar el tema, lo vamos a hacer cachitos para desentrañar sus secretos y sobre todo con estos tecnicismos que nos encantan a los médicos, pues traducirlos para que no exista más misterio, para que no exista más información oscura. Entonces, pues vamos a arrancar. Voy a saludar rápidamente a los que puedo ver aquí en la pantalla de Zoom. Aunque les digo, bienvenidos nuestros amigos, compañeros y hermanos de Facebook. Está por aquí Gaspar Quintero, Maribel, bienvenida Maribel, Jessy, qué gusto. Eduardo Bravo, un iPhone de Mon. Está por aquí, bueno, son las que puedo ver. Aunque por aquí en el chat, hay más personas. Déjenme ver, está por aquí. Bueno, ya no veo más en este momento. Pero bueno, bienvenidos y vamos a arrancar con el tema. Antes de, ya saben, de arrancar, pues agradecemos mucho al super equipo que está detrás de estas presentaciones, que ya ustedes ya conocen, a José Manuel Mateos y a Leti Holguín, y por supuesto a nuestro director general, a Daniel Escudero, a quien le mandamos un saludo desde esta ciudad de Toluca. Bienvenido Luis Lin, bienvenido, qué gusto saludarte allá en Puebla. Entonces, bueno, pues antes de empezar, ya saben también, nos vemos en el semillero que ya están así a 2 pasos, ¿eh? Bien, pues vamos a arrancar. ¿Qué es esto de la gastritis? Vamos a traer la presentación. Está por aquí. Vamos a ver. Ahí viene. Muy bien, pues sean bienvenidos una vez más. Ya saben que en este negocio siempre está entrando gente nueva, siempre es, y qué bueno porque es la tarea de todos los socios, ¿verdad? Entonces, pues traemos gente nueva a estas presentaciones de salud. Así que bienvenidos para los que no me conocen, soy el doctor Raúl Loaiza y me pueden localizar en este teléfono, que es el 7222-549543, y también en el correo de la empresa, que es salud@benelate.com, de lunes a viernes, de las 9 a las 16 horas. Ahí podemos platicar pues de todas las aplicaciones de estos maravillosos productos que son básicamente antioxidantes desinflamatorios. Y bien, pues vamos a iniciar con este tema de la gastritis. Pues díganme, ¿quién de los adultos no ha padecido gastritis? Es algo tan común. Y a veces no solamente en los adultos, sino también pues, en los niños. Sí, también hay niños con gastritis, efectivamente. Y bueno, seguramente ustedes conocen de algún familiar, de alguna persona cercana a ustedes que padece de esto. Y cuando lo padece, les digo que siempre se están quejando pues por periodos que son prolongados y a veces hasta por años. Y cuando uno ya conoce a la gente o cercana a ellos, dice, ya otra vez ya le dio, ya nomás con ver su carita y sus molestias y todo, pues ya sabemos que anda otra vez con su gastritis. Pero ¿qué es esto de la gastritis? Bueno, es una enfermedad inflamatoria, o sea que va a haber inflamación en alguna zona del tracto digestivo. Pero puede ser aguda, o sea, aguda quiere decir que dura poco tiempo. Estamos hablando de menos de un mes. Pero puede ser crónica. Aquí es donde ya se complica la cosa, porque entonces ya no solamente es de que se le dé una semana o 2, sino que ahora ya pueden pasar meses.
o tal vez años con esta situación, que puede convivir con otros problemas. Entonces, es una enfermedad inflamatoria que puede ser aguda, o sea, corta, o crónica, o sea, muy larga en el tiempo. Y obviamente esta inflamación es de la mucosa que está dentro del estómago, o sea, la mucosa gástrica. Y esa mucosa, pues, es una capa, eso es lo que quiere decir. Entonces, inflama esa capa que está allí por diferentes razones. Y bueno, se sabe que aquí en nuestro país, fíjense, afecta hasta el 12% de los mexicanos. Ahora, somos alrededor de 124 millones. El 12% son muchos millones de personas que están afectados por esto. Y no siempre, fíjense bien, este es otro dato importante, no siempre es por la cuestión de la ingesta de chile. Porque, bueno, aunque pusimos aquí esta imagen, cuando comemos irritantes, bueno, claro que esto agrava la situación, pero no es precisamente la causa, porque el organismo tiene muchas otras causas por las que se puede irritar esa capa gástrica, esa mucosa gástrica. Pero como ven, afecta a millones y millones de personas y sí podemos hacer mucho por ellos, o sea, mucho para mejorarlos. Espero que ustedes no sean ese caso de esas personas que tienen gastritis, pero si fuera el caso, bueno, van a encontrar en esta información cosas muy prácticas para poderse ayudar cada día y para erradicar, de hecho, este problema. Ahora, esta enfermedad puede ser por factores que están fuera del estómago o por factores que están tanto dentro del estómago como dentro del cuerpo. Entonces, los factores que están fuera del estómago son muy fáciles de identificar, ¿no? Aquí les he anotado algunos, pero vamos a platicar de algunos de ellos con más detenimiento, sobre todo del primero. Esto de Helicobacter pylori, bueno, pues se ha visto que la mayor parte de las gastritis, sobre todo las crónicas, o sea, las que no se quitan tan fácilmente, pues están asociadas a una infección por esta bacteria en especial. Y yo nos diría, bueno, pues es que, bueno, ahí adentro del estómago, pues hay una cantidad grande de ácidos. Sí, claro, que es ácido clorhídrico, muy bien. Sí, pero no en todo momento, ¿no? El ácido clorhídrico se produce cuando se necesita. ¿Y cuándo se necesita? Pues cuando comemos. Y en los otros periodos, ¿no? La producción es cercana a cero. Bien, yo no pensaba que cuando uno come y se produce tanto ácido clorhídrico en el estómago, que es algo muy corrosivo, bueno, pues entonces eso mataría las bacterias, ¿no? Y mataría a los hongos también. Pues, ¿qué creen? Que no. Que esas bacterias son resistentes a el ácido clorhídrico. Y no solamente eso, sino que les encanta ese ambiente. ¿Se acuerdan de lo que hemos platicado durante todas las conferencias? De que siempre estamos conviviendo con virus, bacterias y hongos. Eso se llama, pues, el microbioma. Así estamos hechos. Esta convivencia de nuestro cuerpo con otros microorganismos más pequeños, pues nos hace ser esto, simbiontes. Eso es lo que son simbiontes. O sea, nuestro cuerpo está en coordinación con estos virus, bacterias y hongos. Bueno, sí, cuando estamos en salud y cuando estamos en equilibrio. Pero cuando estamos en desequilibrio, pues entonces eso es lo que conocemos como enfermedad. Entonces, a esta bacteria, Helicobacter pylori, le encanta, pero le encanta el ambiente muy ácido. O sea, no se conforma con cualquier acidez. O sea, le encanta el ácido clorhídrico. De tal manera que se asienta en el estómago y también produce sus propias, ¿qué? Toxinas. No, vaya, o sea que aparte de los irritantes podemos tener infecciones de esta bacteria que produce sus toxinas y pues entonces ahora aumenta más el daño que ya hay en el estómago. Bueno, es tan importante que en un momento más vamos a seguir hablando de este Helicobacter
pylori. Bien, pero el consumo de estos AINES, que si alguna vez que les he platicado que son medicamentos que se utilizan para principalmente disminuir la inflamación y el dolor. O sea que la gente que le duele la rodilla, la cabeza, cualquier articulación, el tobillo, los dedos, las manos, la espalda, y que están acostumbrados a tomar no a uno, sino varios analgésicos, eso es lo que se llaman AINES. Son analgésicos que se llaman, que no dependen de los esteroides, por eso se llaman así, no esteroideos, y bueno, se conocen pues comúnmente como con este nombre, AINES. Bueno, pues la ingesta de estos productos de manera constante, pues también provoca gastritis, entre otras cosas, claro. Porque no crean que nada más tomar pastillas, entonces vamos a estar como si nada, no. Entonces hay muchos pacientes que empiezan tomando 1, 2, 3, 4 pastillas y después de eso ahora les da gastritis y ahora les damos otras pastillas más para tratar de controlar la gastritis dentro de las muchas cosas que pasa con ellos. Se recordarán que en el libro, en mi escrito, les puse les he escrito un capítulo que así se llama Don Pastilleto. Pues sí, son estas personas, los que son los Don Pastilletos o Doñas Pastilletas, pues son gente que tiene, bueno, es que ustedes pueden entrar a su casa y todo, y es muy fácil reconocerlo, porque ahí en su mesa o en su buró casi siempre en los cajones, o a veces hasta encima, porque ya ni en los cajones caben. Ahí ven un montón de cajas de medicamentos para todo lo que se les ocurra. Pues claro, tomar todos estos medicamentos produce irritación y gastritis también. Bien, también hay irritantes gástricos. Bueno, el más común pues es el chile. Ahora imagínense una mucosa lastimada y lleva la parte con chile. Bueno, pues no, obviamente que es terrible para la digestión. Pero hay gente que no puede comer sin el chile, sin el picante, y prefieren pasar por esas molestias y después meterse un montón de pastillas para tratar de quitar esta molestia y seguir disfrutando, ¿no? Pues del picante, lo cual está muy mal, por supuesto. El uso de muchas drogas que ya hablamos, es que no solamente los analgésicos, sino que hay algunos otros medicamentos, la mayoría de ellos, de los antibióticos, también irritan el estómago, eso se requiere esto. Pero también la gente que toma alcohol, bueno, pues es evidente. El alcohol es súper irritante. Si ustedes han tenido una herida en la mano o en donde sea, una raspadita y le ponen alcohol, se siente tremendo, ¿verdad? Arde mucho. Pues igual, ahora imagínense dentro del estómago. Y entonces si está ingresando el alcohol en una paciente con gastritis, pues todavía es peor. El consumo de tabaco, por supuesto que también es terrible, porque el tabaco tiene más de 2000 toxinas que van a invadirnos por todos lados. Claro, dentro de ellos, pues la gastritis, pero está relacionado tanto el tabaco con la presencia de la mayor parte de los cánceres a todos los niveles. Entonces, mucho ojo con la ingesta de alcohol y también el tabaco, ¿no? También hay gente que se lastima el estómago con cáusticos por accidentes, por ejemplo, que es algo común, sobre todo en la parte industrial, ¿no? Que confunden un líquido con otro y sobre todo, por ejemplo, hay gente que ha llegado a ingerir sosa cáustica y bueno, pues ya se imaginarán en las que se las ven. Hay niños también que por accidente toman esto es increíblemente terrible y debemos de tener mucho cuidado con los niños y no tan solo con la presencia de cáusticos, con cáusticos, ácidos, medicamentos. No es raro el caso de los niños que llegan con gastritis y no solamente eso, sino intoxicados por los medicamentos que estuvieron a su alcance, las pastillas, las tabletas, los líquidos. Entonces, mucho cuidado con nuestros pequeños. Y también, obviamente, la radiación, pues claro que también lastima pues a todos los órganos. En especial si la radiación que le están dando está cerca del estómago, pues también no nada más produce gastritis, colitis, enteritis,
hepatitis y todo lo que sea inflamación. Entonces, las revisiones también. Esos son los que están por fuera, pero también puede haber problemas adentro en el funcionamiento. ¿Qué tal, por ejemplo, si se produce más ácido del normal? Hay enfermedades así. Ah, bueno, pues entonces ese ácido también lastima, y el ácido gástrico. Y es que no solamente se produce ácido en el intestino, sino se producen más cosas, se producen enzimas, y esas enzimas, pues lo que hacen es digerir el alimento. Pues sí, pero ¿qué tal si se producen de más? Y entonces, o se producen cuando está la gente tomando sus medicamentos, y los medicamentos lastiman la mucosa, y aparte se produce más ácido y enzimas, y las enzimas empiezan a digerir al propio estómago, pues todavía más daño. Es terrible lo que pasa ahí adentro. No solo eso, también a veces la bilis, que se produce ya más abajo, ahorita vamos a ver la imagen, más abajo del estómago, allá es una producción del hígado. Bueno, sí sirve para ayudarnos en la digestión, sobre todo de las grasas. Pues sí, pero son ácidos. Precisamente por eso se llaman ácidos biliares. Son tremendamente corrosivos. Y a veces hay enfermedades donde la bilis ahora se regresa hasta el estómago. Ahorita lo vamos a ver adelante. ¿Cómo que se regresa así? Increíble, ¿verdad? Ahorita vamos a ver por qué también. Y bueno, hay otras enfermedades ya un poco más raras, pero también tremendas, que en las que existe un regreso también de lo que se llama jugo del páncreas. O sea, el páncreas no nada más es para la cuestión del azúcar, ¿no? El control del diabético, ¿no? Sino que produce la mayor parte de las enzimas con las que digerimos todo lo que comemos, así de importantes. Ahora imagínense, el páncreas, que es tan increíble función que tiene. Y si esas enzimas se salen de control, pues empiezan a digerir lo que encuentren, y pueden empezar a digerir trozos, trayectos del intestino o trayectos de estómago también. Entonces, ya platicaremos, supongo que en otra ocasión, de esto que se llama pancreatitis. Eso es la pancreatitis. Entonces, hay muchas causas. Esto de la urea también, porque cuando un riñón o los riñones empiezan a fallar, se empieza a acumular esta urea dentro del cuerpo, y es increíblemente tóxica también. Y entonces eso causa inflamación a todos los niveles, pues sí, pero en el estómago. En el estómago también causa gastritis. ¿Y por dónde llegó? Pues por la sangre, a través de la sangre. Y finalmente hay causas todavía más raras, que es como sacarse la lotería, que es terrible. Pero en la enfermedad, háganme el favor, en la enfermedad. Y son las causas inmunes, o sea que nuestro cuerpo produce ¿qué? Anticuerpos contra nosotros mismos, y que ahora atacan el estómago. No, es increíble. Increíble lo que puede pasar. Bien, entonces, sigamos adelante. Miren, por ejemplo, este es un caso de reflujo biliar. O sea, aquí sería la vesícula. Claro, son dibujos, ¿eh? Aquí, en esta parte que les estoy señalando, así, en esta forma más o menos elíptica, más o menos, así. Aquí quedaría el hígado. Aquí no está, pero ahí quedaría. Bueno, pues total que el hígado produce estas sales biliares que se acumulan aquí en lo que llamamos vesícula, ¿verdad? Por eso hay dolores a veces en la vesícula. Bueno, y normalmente esto verde sería esos líquidos biliares. Bueno, deben de bajar aquí en el intestino, en esta partecita que se llama duodeno. O sea, lo que sigue del estómago hacia abajo. Bueno, baja normalmente y debería caminar hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante, y entrar a todo el circuito del intestino delgado, y ahí hacer la digestión de lo que comemos. Por ejemplo, pues lo que hay en comida, una milanesa, o la sopa, o el arroz, o la ensalada, lo que haya comido, todo eso se va a digerir en el intestino delgado. Pero, ¿qué creen? ¿Se acuerdan cuando platicamos del reflujo esofágico? Que hay una valvulita acá arriba de músculo
que no deja que pase, ¿verdad? Hacia arriba. Pues cuando por exceso de acidez en nuestro cuerpo estas cosas dejan de funcionar, entonces estas válvulas ya se vuelven muy flojas, se abren. Y a través de esta luz, es que, fíjense bien, desde dónde viene la bilis, debería pasar aquí y irse hacia adelante. Pues no, como esta válvula ya no funciona, esta válvula se llama píloro. Y ya no funciona por un exceso de acidez, pero ¿por qué? Pues claro, pues si hay un exceso de acidez, nada funciona bien, ni los músculos, ni en la sangre, ni nada. Bueno, cuando la acidez se concentra en esta parte, pues ya la válvula ya no funciona bien y se queda abierta todo el tiempo. Bien, entonces llega la bilis aquí y se puede regresar al estómago y lo empieza a lastimar, a irritar y todo. Y no solamente eso, se puede regresar si la persona aparte tiene reflujo, porque es muy común, pues claro, pues si estamos en acidez todo va a fallar, todo. Entonces, que esta otra válvula que está acá, entonces también está abierta por la acidez. Y entonces ahí se regresa tanto los jugos gástricos como la bilis, pero esto es una mezcla súper corrosiva que empieza a lastimar tanto al esófago como a todo el estómago. Pobre estómago las que está pasando. Y aparte, pues hay mucha gente que aún así pues sigue teniendo estos hábitos de tabaco, de alcohol, de mala comida, de picante en exceso, situaciones de estrés, falta de descanso. Bueno, pues ¿a dónde vamos a llegar? Bueno, vamos a ver adelante hasta dónde vamos a llegar. Ya decíamos que la mayoría de las infecciones de Helicobacter pylori pues están asociadas a este cuadro que llamamos gastritis. O sea que casi cerrados de ojos cuando vayan al médico y que tengan una gastritis crónica, o sea que no fue corta, sino que ya es crónica, pues el 90% de la gente pues va a tener Helicobacter pylori. Y hay varios métodos de diagnósticos, para saber si tiene o no infección. Incluso, bueno, se puede hacer a través de un examen de sangre. También se les puede hacer con una endoscopía, pero eso ya es un poquito más delicado. Eso es para casos muy crónicos que no mejoran. Y también actualmente hay una prueba que se llama prueba de aliento, ¿no? O sea, les piden que expulsen un poco del aire a través de un mecanismo especial y allí dentro de ese aparatito va a haber un cambio de color en caso de que exista esta bacteria que le encanta la acidez, como a todas las bacterias, pero esta es casi como la reina de la acidez, que es el Helicobacter pylori. Bien. Oye, pero ¿qué tan frecuente es esto del Helicobacter pylori? Bueno, pues fíjense que este estudio es increíblemente bueno. Se hicieron estudios aquí en nuestro país, no es que se hacen en muchos países, pero se ha detectado que, fíjense bien, el Helicobacter pylori está presente incluso a la edad de 1 año. Imagínense de lo que estamos hablando. Oye, es que me dijeron que tengo Helicobacter pylori, ok. Y pues sí, pues perteneces como que a una persona adulta normal, ¿no? Entre comillas, porque casi todo el mundo lo tiene. ¿Y cuándo lo adquiriste? Pues fíjense, el 20% de los mexicanos de 1 año de edad, 1 año, son pequeños que yo creo que todavía andan, muchos con la mamila, que no debería existir, pero bueno, andan con la mamila y ya tienen esta bacteria ahí lista para atacar. Oye, pero a los 10 años, ya los más grandecitos, no, pues ya la mitad de ellos ya tienen Helicobacter. Es tremendo, ¿no? ¿Y qué creen? Como ustedes ya no tienen ni 1 ni 10 años. Bueno, así como los veo aquí en la pantalla, yo diría que estamos en un promedio de 25 años todos.
No, 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 no es cierto, ya somos más, más avanzaditos, ¿verdad? Muy bien, yo tengo 61. Ahora, ¿qué pasa alrededor de la adultez? Pues, ¿qué creen? Que casi entre el 80 y el 90% de nosotros ya aportamos a esta bacteria y está lista para atacarnos, para producirnos gastritis también. O sea que si le damos el medio adecuado a esta bacteria, pues claro que obviamente nos machaca como todas las bacterias, porque esa es su manera de trabajar. Esperan el momento adecuado, o sea, el más ácido en nuestro cuerpo para manifestarse. Pero ahí están conviviendo con nosotros, ¿eh? Todo el tiempo, 24 horas. ¿Pueden imaginar eso? Que todos tenemos Helicobacter. Es increíble, ¿no? Y que se adquiere desde un año de edad. Bueno, pues se ha demostrado que entre menos higiene, pues es más común. Pero aún cuando ya hay higiene, o sea, medidas higiénicas y todo, de todos modos, si ya te contaminaste, pues ya te contaminaste, y ya te contagiaste, y punto, y ahí la andas trayendo. Y podemos traer y portar esta bacteria, como muchas otras bacterias, sin estar enfermos. Oh. O sea que podemos tener el Helicobacter sí y no tener gastritis, efectivamente. Y nunca que nos dé así es. ¿Y cómo le hacemos para eso? Pues mantente alcalino y ya quedó. Ok, vamos a seguir desmenuzando este tema tan interesante. Bien, en este mapa, fíjense que hay una organización mundial que se dedica al estudio de esta bacteria nada más, que es el Helicobacter. Y su página es la que está aquí abajo, helico.com. Y bueno, ahí pueden encontrar información mundial de lo que estamos platicando. Ellos pues hacen muchos tipos de encuestas y calculan que este es el porcentaje de la población afectada en el mundo. Pero como ven, por ejemplo, los países como México y Centroamérica, casi el 70% de su población. En los países más fríos es menos, por ejemplo, Estados Unidos, Canadá, con el 30%. Y entre más calor, bueno, pues es que obviamente las bacterias viven más en el calor, sí, pero también con condiciones higiénicas más bajas. Entonces, fíjense aquí el 80 y el 90% acá abajo ya en esta parte de Sudamérica. Aquí está ya la parte de África también, que es muy, muy amplio esta bacteria. Conclusión. La bacteria está en todos lados del mundo, en todas las poblaciones, en diferentes porcentajes, pero allí está. Entonces nadie se escapa del Helicobacter pylori, nadie jamás. Bien. Seguimos. Está. Bueno, ¿y cuáles son los síntomas? Bueno, esto. Náuseas, vómitos, claro, porque la gente dice que no puedo tolerar nada de comer, me da náuseas, me da inflamación abdominal, o sea, me siento inflamado, lleno de gases, dolor, pero por supuesto, que puede ser de tipo de ardor, o puede ser piquete, o puede ser un dolor mal definido también. Casi siempre, esto es muy importante lo que les voy a decir, casi siempre es en la boca del estómago. Casi siempre. Pero no es que siempre. Hay otros casos en que es un dolor referido hacia la espalda o hacia un lado, el lado derecho, izquierdo del estómago. Entonces, sí es importante una revisión médica, ¿no? Antes de que hagamos un diagnóstico. Y cuando está en la boca del estómago, ¿qué creen? Se puede confundir con otro dolor, como el dolor del corazón. Entonces no es raro que, es que fui al médico y me dijeron que era una gastritis y al otro día le dio un infarto. Oh, entonces ya son cosas muy especiales, pero pues es que es lógico porque el corazón pues está muy, muy, muy cerca de donde está el estómago y por eso se pueden confundir. Bueno, pues para eso ya es la revisión médica. También puede haber síntomas de indigestión, de ardor en la boca del estómago y obviamente pues no hay hambre.
No hay hambre en ese ratito, pero conozco pacientes que dicen, me tomo mi pastilla, que se me quite el dolor y mañana sigo otra vez con los tacos de luche y de carnitas y todo lo demás, aunque, bueno, pues sí, sí saben rico, pero es una cosa terrible para el estómago. Cuando se hace un estudio de endoscopía, pues aparecen como este tipo de manchas, como si fueran raspados. Esto es un estómago, como si se hubiera raspado, ¿no? Como si se hubiera caído y tuviera ahí moretones. Bueno, pues esto es el estómago por dentro y no deberían existir estas manchas rojas porque son irritaciones. Ahora imagínense que aquí ya está irritada y pues esto es lo que le duele al paciente, esto ya es por dentro y todo. Y ahora aquí en este estómago pues le cae una copa de alcohol, también se echó un cigarrito y le aventó alimentos ácidos allá dentro, como ya saben, los azúcares, las carnes, etcétera, los derivados del maíz. Bueno, pues entonces aquí es un circo acá adentro que todavía puede complicarse mucho más. ¿Y qué complicación puede haber? Bueno, alguna como esta, por ejemplo, que ya no, ahora ya no son moretoncitos adentro, sino que se hacen verdaderos cráteres allá adentro, que se llaman úlceras. Pero a veces puede haber una o puede haber varias. Y dentro de las úlceras todavía llega el helicobacter porque le encanta todo lo ácido, ¿se acuerdan? Y todavía hace más daño con sus propias toxinas. Ahora, hay gente que cuando una úlcera, todavía el cráter, digamos, se hace más profundo, pues llega hasta acá donde está esta parte rojita, que son los vasos sanguíneos, ¿no? Y si llega hasta allá y lesiona a un vaso sanguíneo, pues entonces el vaso se rompe, se rompe y empieza a salir mucha, pero mucha sangre en el estómago. Entonces aquí hay un dolor intenso. ¿Y cómo nos damos cuenta en la medicina que eso pasó? Pues casi siempre por una razón. El paciente llega porque vomitó con sangre. Eso es algo muy grave, eso es gravísimo. ¿Por qué? Porque aparte de que está perdiendo mucha sangre aquí, puede llegar a perforar la pared completa del estómago y todavía complicarse más las cosas. Y pues yo conocí varios pacientes que murieron pues con estos vómitos de sangre porque eso es una emergencia, urgencia médica que debe atenderse, pero ya porque el paciente si no se desangra. Bueno, ahorita aquí se los pongo en un dibujo, pero cuando uno ve estos casos en la vida real, es verdaderamente aparatoso, espantoso, terrible, con muchísimo sufrimiento por el paciente y hay que actuar de una manera rapidísima porque el paciente prácticamente puede morir allí en nuestras manos, ¿no? Entonces, pues mucho ojo de evitar una gastritis que se complique de esta manera. Ahora, ya decíamos que sí, no se trata, pues pasa esto, ¿verdad? De hemorragia gástrica y puede pasar en cualquier momento. O sea que, ¿cuándo va a sangrar el paciente? Pues puede sangrar durante la noche, por ejemplo, y terminar todo anémico en la mañana o incluso si la hemorragia es grande, pues puede morir en la noche. Pero casi siempre les digo es muy aparatoso por los vómitos. Y también puede ser algo leve. Alguien que dice es que vomité y salió con manchitas, ¿no? Eso pues puede ser algo leve. Si es leve, pues todavía hay muy buena esperanza, ¿no? Pero hay que evitar esto. Ahora, esta gastritis, que además tiene la presencia del Helicobacter pylori en la mayoría de los casos, pues con el tiempo, ya les digo que si es una gastritis crónica, pues predispone a que pues a cosas todavía más graves como el cáncer gástrico. Pues claro, se acuerdan que cada vez que hablamos de daño en las células, pues el cuerpo se defiende, pero si no se puede defender, entonces las células degeneran y esa degeneración se llama cáncer. Y no es raro
que pues una persona que tiene cáncer gástrico pues haya tenido un antecedente de una gastritis de muchos años de evolución, a veces 10, a veces 15, pero que nunca cambió que pues sus hábitos, ¿no? Entonces sí es un predisponente para el cáncer. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues evitar los alimentos ácidos, sobre todo los azúcares. Acuérdense que en todas las enfermedades hay virus, bacterias y hongos. ¿Y de qué se alimentan? Principalmente, ¿qué les encanta? Pues que les encanta que los azúcares y todos los elementos ácidos, pero principalmente los azúcares. Entonces, los lácteos hay que evitarlos, porque esto es importantísimo, ¿eh? Cada vez que una persona, incluso en los hospitales todavía es común, incluso con algunos médicos que desconocen estas cosas, de cómo trabajan virus, bacterias y hongos en nuestro cuerpo, que es parte de lo que les hablo mucho en el pleomorfismo bacteriano, que bueno, no me meto en ese tema ahorita, pero cada vez que alguien tiene gastritis, no, es que mira, para que se te disminuya la molestia, te tomas un vaso de leche o de yogurt. No, hombre, y con eso vas a sentir alivio. Es terriblemente equivocado. Es un error. Eso es lo que yo hacía cuando tenía mi propia gastritis, porque yo empecé con colitis, pero después se hizo enteritis y después fue subiendo hasta convertirse en una gastritis y luego una esofagitis. Es terrible, estarse quemando por dentro. Llegó un momento en que tomar agua, ni siquiera agua la podía tomar, agua, porque me ardía el agua. Pues claro, porque estaba en acidez. Que por cierto, aprovecho este ratito para comentarles que la próxima semana, por fin voy a platicarles, vamos a desmenuzar esta enfermedad que es la que me estaba matando y de la que me he librado ya prácticamente hace 8 años, que se llama eso, colitis ulcerosa. Y que bueno, es un poquito diferente su forma de manifestarse, pero el fondo es el mismo de lo que estamos hablando. Entonces va a estar muy interesante, ahí les voy a platicar de primera mano. Bien, entonces, ¿qué hay que hacer en ese manejo, tanto de la colitis como de la gastritis, como de la esofagitis, como de lo que sea? Evitar alimentos ácidos, principalmente azúcares. Y cuando hay gastritis, no dar leche. Escucharon bien. No dar leche, ni derivados lácteos, ni yogur, ni nada. ¿Por qué? Es muy sencillo. La leche tiene varios componentes, pero de lo que más le hace mal a nuestro organismo son dos. Su propia proteína, que se llama caseína, la caseína de la leche. Es una proteína que está hecha para los becerros, no para los humanos. Y eso causa problemas en los humanos. O sea, no podemos digerirla tan fácilmente y causa irritación. Y la otra es que contiene un montón de azúcares. ¿En forma de qué? De lactosa. ¿Qué es la lactosa? Pues un azúcar. Y entonces cuando entra al organismo es un azúcar compuesta, pero el organismo dice, es compuesta, no hay problema, la descomponemos y la separamos en sus partes principales y ya la podemos utilizar. Pues son azúcares finalmente del día. ¿Y de qué se alimentan virus, bacterias y hongos? De azúcares. Y entonces imagínense allá en el pobre estómago, lastimado, mal alimentado, mal hidratado, lleno de corajes y emociones negativas. Y ahora aparte ahí tienen su helicobacter. Y el helicobacter que está ahí adentro, cada vez que llegan alimentos ácidos, no hombre, te aplaude. Fiesta. Se reproduce más. Y luego le echas azúcares. No, una cosa increíble. ¿En forma de qué? De lácteos. Entonces, el lácteo quita por unos minutos la molestia para que los próximos ahora venga peor todavía. Y si lo hacen frecuentemente, nunca jamás van a encontrar mejoría. Se los digo por experiencia y además con todas las bases científicas y aparte con mi propia experiencia. Obviamente carnes rojas ya saben que no. Sí, acabamos de pasar Navidad, Año Nuevo y Reyes. Viene la Candelaria, Ok, mis hermanos, te digo, hay que cuidarse porque todo esto es así como que, ¿no?
Entonces es tremendo, ¿no? Bien. Ahorita vamos a entrar a las preguntas, que creo que son varias, pero ya estamos por terminar. Obviamente tenemos que desarrollar hábitos alcalinos, ¿no? Ya saben, de todo lo que les platico en mi libro, nutrición verde, hidratación, ejercicio. Ahorita no nos detenemos mucho en eso. ¿Y qué vamos a utilizar de suplementos? Bien, tenemos que hacer varias cosas porque fíjense que para poder realmente tener mejoría, aquí sí tenemos que utilizar toda la batería que tenemos. Y bueno, no está, ¿verdad? Pero aquí está la mayoría. ¿Por qué? Porque es un daño tan severo a la mucosa que tenemos que atacarlo por muchas partes. La primera es alcalinizar el cuerpo, hacer lo que nos corresponde de dieta y todo, y lo demás es, por ejemplo, oxigenar nuestras células. ¿Con qué? Con su Beneox, ¿no? Entonces ya saben, pueden preparar 1 litro de agua para tomárselo en el día con su Beneox. ¿Cuánto le ponemos? Pues póngale sus 20 o 30 mililitros, ¿no? Acuérdense que contiene clorofila y la clorofila es una molécula que se parece mucho a la hemoglobina, o sea, a nuestra sangre. Ok, entonces oxigenan las células. Nanox, Benejus, Benegli, Beneloe, ok. Estos 4 en especial son los mejores antioxidantes que existen. Entonces hay que utilizar toda la batería porque cada uno tiene un compuesto diferente. Nanox, la molécula antioxidante maestro, que es el glutatión, y además tiene curcumina. Entonces, una tableta diaria. De Benejus, que contiene como 16 compuestos diferentes, todos antioxidantes, y además un sabor muy rico. Un sobrecito cada día. Benegli, esa pues planta mágica que la naturaleza ha regalado y que tiene el efecto súper antioxidante también. Un sobrecito cada día. Beneloe, que tiene sábila, que es un desinflamatorio, que va a llegar directamente ahí donde está la inflamación al estómago, y tiene astaxantina, que es que, pues el antioxidante de acción prolongada, que meses o años puede estar haciéndote bien, porque no se degrada. Es increíble esa molécula, increíble. Ya hemos platicado de eso. Benegen, ¿por qué? Pues porque las células están siendo destruidas por todas las vías. ¿Y cómo le hacemos para repararlas? Hay que recordar que las paredes de las células están hechas de 2 cosas principalmente, no exclusivamente, principalmente, que es proteínas especializadas que llamamos colágeno. Bueno, pues eso es lo que es el Benegen, colágeno. Entonces, 2 cucharadas en la mañana, 2 en la noche, pero están hechas también esas paredes de aceites, de grasas especiales. Bueno, pues entonces aquí tenemos a Benevega, que son omega 3 y 7. Queremos mejorar la digestión en un paciente con gastritis, claro. En un paciente con colitis, sí, claro. Entonces, Beneplen, que es una mezcla de básicamente 3 plantas maravillosas que nos ayudan a mejorar el tránsito intestinal y tienen efecto desinflamatorio también. Entonces, Beneplen, aquí les sugiero que le den una en la mañana y una en la comida, que es donde tenemos el mayor problema. Y es muy común, también es muy común, que los pacientes con gastritis, pues también cursen, les digo, con enteritis o con colitis, y también es muy común que tengan estreñimiento. Entonces, si ese es el caso, pues también hay que darle su Benecas, sus 2 tabletitas cada día hasta lograr el efecto en las próximas 12 horas y después ya una diaria por una semana. Entonces creo que con eso les puede ir bastante bien. Bien, ya estamos terminando. Vamos a dejar de compartir y entramos a por si tienen alguna pregunta. Déjenme abrir el chat a ver cómo andamos de este lado. Aquí está. Muy bien. Alguien nos pregunta, entonces, ¿qué productos son los que hay que recomendar? Pues es lo que acabamos de platicar, ¿no? ¿Cuáles son? Mari Delgado. Dice Mari Delgado, con el malestar de la gastritis, da dolor y diarrea abundante varios días. Sí, sí puede ser. Recordar que nuestro organismo, fíjense, nuestro organismo siempre tiene sus mecanismos de defensa. Y cuando hay algo que le está lastimando,
por ejemplo, exceso de ácidos, por ejemplo, gastritis, siempre trata de sacarlos. Puede haber dolor, sí, claro, pero casi siempre trata de sacarlos a través de dos vías, el vómito y la diarrea. Son mecanismos de defensa que tenemos, ¿verdad? Muy bien. Nos manda a saludar mi tocayo Raúl Quintero. Dice que también está fría la ciudad de Chignahuapan, Puebla. Oye, ahí es donde hacen esferas, ¿verdad? Ok, sí es cierto. Bien, Gaspar Quintero dice, bien, dice, ok, dice, y si mi problema, aparte del dolor que provoca la gastritis, es de la boca del estómago, dice, se origina en la parte derecha, que es abajo de la costilla. ¿Puede estar relacionado con la gastritis? Sí, sí puede estar relacionado con la gastritis. Recuerden que como al inicio de la plática lo que vimos es que ¿qué hay debajo? Lo que nos dice aquí, debajo de la costilla derecha. Es más atrásito de la costilla, pues ahí está el hígado. Entonces hay que checar, en tu caso, Gaspar, tienes que revisarte, porque pues puede ser un problema tanto del hígado, un cálculo o una parte de lo que se llama el reflujo, ¿no? De la bilis. Pero hay que checarse. Pero sí, sí puede ser parte de la gastritis. Acuérdense que la gastritis, les decía yo que casi siempre es en la boca del estómago, pero no siempre, ¿eh? O sea, pues casi siempre. Maribel nos dice, buenas noches, ojalá que después hable de la pancreatitis. Dice, ¿por qué? Dice, yo padezco pancreatitis lúpica y me gustaría conocer sobre el tema. Sí, pues lo podemos hacer, yo creo que en 2 semanas más, podemos hacerlo, lo voy a anotar. Porque mira, la próxima semana les voy a platicar de esto que yo tenía, que es la colitis ulcerosa. Y si quieres, la próxima, entonces, para seguir una vez con el sistema digestivo, muy bien, me parece interesante. Ok, dice aquí, dice, ¿qué puedo tomar para el reflujo? Bueno, pues básicamente lo que acabamos de hablar. Pero aquí que me preguntas del reflujo, te sugiero que cheques la plática que dimos del reflujo, porque lo acabamos de tratar apenas hace, creo que fue la semana pasada. Entonces, es muy interesante, pero además hay que entender por qué pasa esto del reflujo. Y entonces checa esa plática. Y pues básicamente sería el mismo manejo que estamos haciendo aquí con los cambios que nos corresponden a cada quien. Y por favor, por el amor de Dios, eviten los lácteos a toda costa, a toda costa. Son terribles. Mari Delgado dice, un familiar, dice, seguido tiene infección del estómago con dolor y diarrea abundante y no tolera nada. Ok, pues sí, es muy probable que tenga esta infección, pero puede tratarse ya de una infección en el intestino delgado o en el colon, y por eso tal vez tiene diarrea, había que checar el caso. Nos pregunta también Mari, ¿por qué el estrés genera gastritis? Bien, ¿se acuerdan que, como les platico en el libro, no somos solamente cuerpos, somos entes espirituales, somos entes muy, pero muy emocionales. Y bueno, cuando no tenemos un manejo adecuado, pues nuestro organismo siempre está conectado, nuestro cuerpo con nuestra alma, con nuestro espíritu, con nuestros pensamientos también. Entonces, cuando tenemos estas preocupaciones, frustraciones, enojos o mala vibra, pues obviamente esto nos lleva a un estado de acidez en el cuerpo, el cual podemos medir con un medidor de pH, pero eso ya es la manifestación material. Medirlo con un medidor de pH es porque ya pasó todo un proceso y nos está arrojando un resultado. Entonces, sí, hay una mayor producción de ácido a nivel gástrico cuando estamos con preocupaciones y esa mala vibra, ¿no? Bien, Raúl Quintero, mi tocayo, dice aquí, entiendo, se inicia con dolor abdominal leve cuando hay una irritación interna, es gastritis. Entonces no se atiende y empiezan las úlceras gástricas. Si tampoco se atiende, puede llegar a terminar con cáncer de estómago, efectivamente. Eso es como irle subiendo el volumen, ¿verdad?
y no entendemos y le vamos subiendo el volumen a la enfermedad hasta que tenemos complicaciones muy severas, ¿no? Un sangrado, gastritis. Dice también, él dice, mi mamá hace unos años tenía reflujo casi para ahogarse. Líquido, a veces como aire, ¿sí? El doctor que la atendía decía que el tubo del esófago ya estaba desgastado y requería cirugía. No lo hicimos. Se atendió con la medicina alternativa y hoy, bueno, hoy en día consume Benelate, ok, muy bien. Dice, pero aún de repente le da esta crisis. ¿Qué productos le podríamos recomendar? Los mismos que acabamos de anotar aquí. Siempre que encontramos irritación en el sistema digestivo, vamos a recomendar lo que les acabo de poner en las fotografías al final. Y es evidente que si todavía tiene crisis, pues quiere decir que no se ha compuesto del todo bien. A veces eso pasa porque el daño es tal que ya no hay manera de repararlo completamente. Entonces tenemos que hacer que ya no avance más. Bien, sí deben de dormir con sus 2 o 3 almohadas y evidentemente ojalá que quisiera hacer los cambios que le corresponden en su dieta, en sus jugos verdes, alimentarse con los jugos verdes y licuados que les platico en el libro y creo que puede tener una grande mejoría. ¿Cómo sabríamos si va bien? Híjole, aquí es donde viene la importancia de medirse el pH. Que no andemos a ciegas, no nada más haciendo cosas por hacer, sino ahora vamos a medir nuestro pH para ver si vamos muy bien. Entonces, esto es interesante porque fíjense que pues a veces hay daño que ya no se puede recuperar y hay que convivir con eso. Bueno, pues hay que convivir de la mejor manera, pero así como les platico. Y por favor, eviten los lácteos a toda costa. Bien, saludos, tocayo, ya te vi por ahí. Ok. Bien, nos dice aquí, nuestro querido Molo, ¿por qué el estrés provoca gastritis? Bueno, ya platicábamos que las emociones, sobre todo las negativas, también las positivas, pero las negativas son terriblemente, que nos hacen sentir mal, pues aumentan la producción del ácido dentro del estómago. Fíjense que se considera que en el sistema digestivo hay incluso un poco más de neuronas, o sea, células nerviosas, que en el propio cerebro. Y por eso a todo ese intestino, incluyendo el intestino grueso, se le llama el segundo cerebro, porque está lleno, pero lleno ¿de qué? Pues de fibras nerviosas. Entonces, cualquier emoción la vamos a sentir principalmente, ¿en dónde? En el estómago. ¿Estás feliz? En el estómago. ¿Estás enamorado? En el estómago. ¿Estás con frustración, de enojo? En el estómago. ¿Estás con coraje? O sea, todo ahí llega. Entonces, hay que tenerle mucho cuidado. Cándida González dice, excelente recomendación, muchas gracias, Cándida. Si tomar enterogermina ayuda. No conozco este término, no sé si es una planta o si es el nombre de un producto, pero si mañana me mandas un WhatsApp, nos echamos la plática, ¿sabes? Gaspar Quintero dice, gracias por sacarnos de nuestra duda. Saludos desde Zacatlán, Puebla, de las manzanas. Ok, pues muchas gracias, Gaspar, claro que sí. Espero que no tengas tanto frío, Gaspar, porque también ahí en Zacatlán está como ambiente, Lucas, está tremendo. Como ya es un poco de montaña, ¿no? Bien, pues estamos llegando al final de la plática. Les agradezco mucho su presencia, a nuestros hermanos también de Face. Se nos fue como agua este ratito. Y la próxima semana no se lo pierdan porque va a estar interesantísimo. Colitis ulcerosa, eso que me estaba matando. Vamos a conocerla, vamos a destriparla, a ver de qué se trata y por qué es tan importante agarrarla en el momento y por qué si no se hace, mata a las personas. Nada agradable estar en esa situación. Entonces, mis hermanos, les mando un abrazo. Déjenme despedir rapidísimo. Por aquí anda Jessy, Raúl, Oney, Maribel, Maribel Andrade y otra Maribel. Luis Lin, hasta Puebla, un saludo. Lioa, qué gusto saludarte por allá en Pachuca, bueno, alrededores de Pachuca.
Gaspar Quintero, Dardo Bravo y nuestro querido Molo. Muchísimas gracias por estarnos apoyando. Amigos de Facebook, cuídense mucho. Nos estamos viendo la próxima semana. Cuídate, tocayo. Nos vemos.